La etapa intermedia, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, se divide en una fase escrita y en una fase oral, que básicamente se desahoga a través de la audiencia intermedia. La fase escrita inicia con la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, máximo 15 días después de que ha declarado cerrada la investigación complementaria. Junto con su acusación, el Ministerio Público deberá exhibir copias de los registros que ha arrojado la investigación y dar acceso a las evidencias materiales a la defensa. Si bien es cierto, el Código Nacional establece que este llamado descubrimiento por parte del Ministerio Público en favor de la defensa debe hacerse a petición de esta, lo recomendable es que lo haga oficiosamente por economía procesal. Una vez presentada, insisto, la acusación, el juez de control debe notificarla a las partes. A partir de ahí le corre un plazo a la víctima para, por escrito, ejercer una serie de facultades que establece el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente, constituirse como acusadora coadyuvante, solicitar la corrección de vicios formales de la acusación, ofrecer medios de prueba, requerir la reparación del daño y cuantificar su monto. Si la víctima ofrece medios de prueba, el Ministerio Público debe notificar este ofrecimiento a la defensa para que comparezca en un plazo de 48 horas a solicitar copias de dichos registros y para que pueda tener acceso a las evidencias materiales que en su caso haya exhibido la víctima a través de su asesor jurídico. Si dentro de ese plazo de 48 horas se presenta y pide copias la defensa de los registros de la investigación relativos a los medios de prueba ofrecidos por la víctima, también dentro de los 3 días siguientes podría solicitar acceso a sus peritos para que examinen y realicen un informe pericial sobre la evidencia material. Vencido ese plazo, o una vez que se hayan presentado los peritos ante el Ministerio Público, este declarará cerrado el descubrimiento probatorio y lo notificará a la defensa para que en un plazo de máximo 10 días ejerza, si así lo desea, por escrito, las facultades que establece el artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente, que solicite la corrección de vicios formales de la acusación o incluso del escrito de la víctima u ofendido. Se puede manifestar también sobre los acuerdos probatorios. Puede solicitar la acumulación o separación de acusaciones. Y a partir de ese momento también tendrá que la propia defensa hacer descubrimiento probatorio de los medios de prueba que pretende ofrecer para ser desahogados en la audiencia de juicio oral, entregando los registros de investigación con los que cuente relacionados con esos medios de prueba. Vencido el plazo para que la defensa haga el descubrimiento de sus medios probatorios, el juez de control debe señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia. Una vez que el juez ha señalado fecha y hora para la celebración de la audiencia intermedia, procede a citar a las partes a la misma. Deberán de ser citados desde luego el Ministerio Público, la víctima u ofendido, el defensor y el imputado en dado caso que no se encuentre en prisión preventiva. El Código Nacional nos establece que para que la audiencia se pueda llevar a cabo, solo es necesaria la presencia del Ministerio Público y el defensor. Desde luego, la víctima tiene derecho a asistir, pero si no comparece, la audiencia se puede llevar a cabo sin ningún problema. Sin embargo, tiene una consecuencia que la víctima u ofendido no comparezca por sí o a través de su asesor o asesora jurídica, se le tendrá por desistida de cualquier pretensión que haya hecho valer por escrito. La audiencia, como en general las audiencias de control, evidentemente identifica con la verificación de la presencia de las personas que deban intervenir necesariamente en la misma. El juez de control solicita su identificación, como ya hemos visto, y posteriormente, en el caso específico de la audiencia intermedia, deberá primero el Ministerio Público hacer una exposición sintética de su acusación. El asesor o asesora jurídica de la víctima deberá exponer sintéticamente lo que ha expresado en su escrito. Y la defensa, si es que presentó escrito para ejercer las facultades del 340,
antes de la audiencia intermedia, deberá hacer una exposición resumida de dicho escrito. Si no, también se le brinda la oportunidad para que sea en ese momento oralmente que ejerce esas facultades previstas en dicho numeral. Hecho esto, el juez preguntará a las partes si tienen alguna incidencia que hacer valer, básicamente si solicitan la corrección de vicios formales de la acusación, el escrito de la víctima o ofendido, o en su caso, de lo que el defensor haya también manifestado por escrito u oralmente en esta audiencia. El Código Nacional nos establece que se le preguntará a la defensa si tiene excepciones que hacer valer. Si las hace valer en la propia audiencia, se abrirá debate y se resolverá sobre las mismas. Buenos días. En la ciudad mexicana de esta entidad, siendo las 9 horas del día 25 de junio de 2014, nos encontramos constituidos en la primera sala del Juzgado de Control a fin de llevar a cabo la audiencia intermedia dentro de la causa 1 de 2014. Preside la audiencia el juez de control Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Por lo anterior, se solicita a quienes intervienen y al público asistente que guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la celebración de la audiencia. De lo contrario, el juez les podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido, por favor, se pongan de pie para recibir al juez. Buen día, tomen asiento, por favor. En el lugar, fecha y hora que ha señalado hace unos momentos la señorita encargada de la sala, se declara la apertura de la audiencia. Para efecto de registro, le solicito a la agente del Ministerio Público proceda a identificarse amablemente. Gracias. Buen día, señor juez. Gema Guadalupe Chávez Durán, agente del Ministerio Público, con domicilios y forma de notificación ya registrados ante la administración de esta sala. La persona que la acompaña. Buenos días, licenciada Katia Rodríguez Arroyo, asesor jurídico de la víctima, con datos de notificación previamente registrados ante este tribunal. Muy amable. Señor defensor, buen día. Buenos días, su señoría. Ulises Oteno Torres, defensor penal público con domicilio y forma de notificación ya previamente registrados ante este tribunal. Gracias, qué amable. La persona que está a su derecha, el imputado, le pido por favor proporcione su nombre completo ante el micrófono. Buenos días, señor juez. Mi nombre es Leonardo Vargas Ramírez. Bien. Les hago saber a los intervinientes que el motivo de la presente audiencia intermedia es depurar los hechos sujetos a controversia y determinar la admisión o no de los medios de prueba que ofrecieron en esta misma etapa y causa penal. El auto por el cual fuimos citados, de fecha 10 de junio del año en curso, determina lo anterior. Sabiendo esto, procedo a verificar con ustedes si están dadas las condiciones para evitar el juicio en esta causa penal en virtud de la celebración de algún acuerdo reparatorio, alguna suspensión condicional del proceso o bien la celebración del procedimiento abreviado. Agente del Ministerio Público, ¿algo que manifestar en ese respecto? No hemos accedido a ninguna salida alterna ni ha habido ningún acuerdo, su señoría. Vamos a proceder con la intermedia. Bien, ¿algo que manifestar por la coadyuvancia? Nada que manifestar. Señor defensor. No existe ninguna posibilidad, su señoría. Bien, ante lo expuesto, como lo mencioné hace unos momentos, procedemos a preparar el juicio próximo y para ello le solicito a la agente del Ministerio Público realice una exposición sintética de su acusación. Bien, su señoría, por lo que hace al hecho atribuido al señor Leonardo Vargas Ramírez es el siguiente, que el día 10 de marzo del año 2014, él se encontraba en el domicilio ubicado en la calle Ortiz de Campo, número 102, esquina Condesa y Ulloa de la colonia San Felipe en esta ciudad, y que siendo aproximadamente las 17:30 horas, le clavó una navaja marca Swiss Army de 10 centímetros de hoja al señor Ricardo Soto a la altura del pecho, mientras que éste se encontraba desarmado, causándole una herida penetrante cardíaca y taponamiento cardíaco, la cual fue clasificada como de aquellas que ponen en peligro la vida, tardan más de 15 días en sanar y que como consecuencia médico-legal dejó en la víctima imposibilidad para desarrollar actividad física importante de por vida.
hechos que a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de lesiones, las cuales resultan calificadas por ventaja de acuerdo a lo previsto en los numerales 129 fracción séptima, 136 fracción segunda, inciso D, en relación con el artículo 133, todos los invocados del Código Penal vigente en este Estado, atribuyéndosele además una forma de intervención penal como autor material de acuerdo a lo que establece la fracción primera del artículo 21 del Código Penal. Por lo que hace a los medios de prueba ofrecidos para la audiencia de juicio, en lo que respecta a testigos, ofrecemos al señor Ricardo Soto, asimismo al señor Humberto Falcón Zárate, al agente de policía Pedro Márquez González, al agente de policía Gabriel Torres Guzmán. Ahora bien, por lo que respecta a peritos en nuestro escrito de acusación, ofrecimos al perito doctor Juan Carlos Durán Carrillo, al perito en dactiloscopía Hernán Gómez Martínez. En lo tocante a documentos, ofertamos únicamente una factura respecto a una navaja, la factura número 1924. Ahora bien, como evidencia material, ofertamos en nuestro escrito de acusación la navaja que se ha descrito con anterioridad. Por lo que respecta, señor juez, a la audiencia de individualización de sanciones, la representación social no tiene medios de prueba que ofrecer. Bien. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, asesor jurídico? Gracias. Su señoría, constituidos como acusador coadyuvante, solicitamos el pago de la reparación del daño, el cual hemos cuantificado en 900,000 pesos de gastos médicos y hospitalarios, para lo cual ofrecemos como medio de prueba los consistentes en 5 recibos de honorarios médicos, así como 4 facturas del Hospital Ángeles por concepto de asistencia hospitalaria. Asimismo, solicitamos también como reparación del daño el pago de la indemnización en términos de lo dispuesto por el artículo 479 en relación con el artículo 490 de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual ofrecemos la declaración del perito médico especialista en medicina de trabajo, Pedro González López. ¿Es cuánto, su señoría? Bien. Señor defensor, ¿algo que manifestar al respecto? Gracias, señoría. Esta defensa acreditará en juicio que el pasado 10 de marzo el señor Leonardo Vargas Ramírez actuó en legítima defensa, ya que lo único que hizo fue repeler una agresión de la que en ese momento estaba siendo objeto por parte de Ricardo Soto, lo cual esta defensa acreditará según escrito presentado ante este tribunal el pasado 8 de junio con los testimonios de Javier Prado Fox y Ricardo Martínez Trejo. Es todo por la defensa, señor. Es cuanto, bien. La acusación presentada por la representación social en fecha 27 de mayo les fue notificada y son sabedores todos y cada uno de ellos de la misma. Para efectos de publicidad, pudimos escuchar en esta misma audiencia una exposición sintética que realizó el órgano persecutor y procedemos en este caso a abrir debate para que manifiesten si tienen incidencias de corrección de vicios formales del escrito en comento, para lo cual me dirijo en primer momento a la asesor jurídica que se constituyó en coadyuvante. Sí, señoría, gracias. No tenemos ninguna incidencia que manifestar. La misma pregunta le hago a usted, señor defensor. ¿Tiene alguna incidencia de corrección que realizar respecto al escrito de la Fiscalía? Así es, su señoría, toda vez de que del propio escrito no se establece en cuanto al ofrecimiento y específicamente del perito Hernán Gómez Martínez, no se hace señalamiento según lo establecido por el artículo 335 sobre los puntos en los cuales habrá de recaer su declaración, por lo cual solicito la corrección de dicho vicio formal. ¿Qué tiene que manifestar al respecto, agente del Ministerio Público? En efecto, su señoría, en el escrito de acusación que presentamos se omitió esa información, por lo que en este momento le hago saber al señor defensor que los puntos sobre los que declarará el perito Hernán Gómez Martínez son respecto al dictamen que él elaboró en materia de dactiloscopía el día 10 de marzo del presente año, esto sobre una navaja marca Swiss Army con 10 centímetros de hoja y mango de color rojo. Bien. ¿Algo más que exponer o manifestar? Es todo en ese sentido, señoría. El punto que faltaba, el defecto advertido en el escrito de acusación, se atiende por el de la voz y el mismo se manifestará en el auto de apertura a juicio oral que al efecto se dicte en su momento,
quedando notificados de ello los intervinientes. Bien, les hago saber que no hay materia para abrir debate respecto a la unión o separación de acusaciones en atención al propio contenido de la acusación formulada por el órgano ministerial en esta causa penal, y basta decir que otorgo la oportunidad a la defensa para que manifieste si tiene excepciones o artículos de previo especial pronunciamiento que realizar en relación al planteamiento de la Fiscalía. Ninguno por la defensa, señoría.